Ni siquiera sé. Bueno, silenciemos micrófonos, por favor. Buenos días, entonces estamos empezando con la clase número 4. Hoy veremos todo lo que es seguridad, escena y situación. Después del video que estuvimos viendo, es importante que nosotros empecemos a mentalizarnos por qué debemos hablar de estos temas fundamentales como son la seguridad, la escena y la situación en todo lo que es nuestra actividad. Y les diría que esto, de alguna forma, también lo tenemos que llevar a lo que es nuestra vida cotidiana, ¿sí? Seguridad, escena y situación, el CES. Bien, ¿qué es lo que pasa? A ver, si nosotros hacemos un breve repaso en todo lo que es la atención primaria, nosotros en la clase anterior habíamos visto cómo se desarrollaba la parte histórica de lo que era el prehospital, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que manejarnos en un ámbito sanitario para poder empezar a dar lo que son los primeros socorros o la atención primaria, ¿sí? La atención primaria es la primera ayuda que ofrece el respondiente y el respondiente puede ser cualquiera de nosotros, aún siendo personal civil, aún siendo personal policial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos una comunidad sumamente entrenada. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a hacer un cambio de clic en nuestra cabeza, ¿sí? Esta ayuda inicial puede ser desde pedir ayuda hasta la aplicación de procedimientos y técnicas más específicas. Pero, a ver, generalmente nosotros vemos que hoy por hoy tenemos una situación en la calle y la gente dice, no, yo no sé nada, o directamente prefieren ponerse a transmitir en las redes sociales y demás. Bien, a esa persona que no sabe nada, la vamos a tener que involucrar de alguna forma para que pueda ser una herramienta y pueda colaborar con nosotros. ¿A qué me refiero esto? Hoy todos somos parte de una comunidad. Hoy todos debemos ser personas involucradas en lo que está pasando en esta situación, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que es una situación en la que también podemos ser nosotros las víctimas. Por eso mismo, desde yo no sé hacer nada, perfecto, usted salga corriendo y corte el tránsito, pero por supuesto, cuando corte el tránsito, mire hacia el sentido que están viniendo los vehículos para que usted también pueda estar protegido. De golpe, esa persona que estaba inactiva, que no sabía qué hacer o que posiblemente esté molestando dentro de lo que era la escena donde se estaba sucediendo esta situación, de golpe esta persona pasó a ser un colaborador indirecto. De golpe le dimos un rol, de golpe lo involucramos en la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando le hablemos a la gente recordemos que nosotros vamos a estar potenciados al saber un poquito más en cuestiones de rescate, en cuestiones de primeros auxilios y más. Entonces, no le vamos a decir, hey, flaquita, flaco, tigre, titán, fiera, master winner. No, no, bajo ningún concepto. Lo que nosotros vamos a decir es, usted haga el corte calle, usted solicite ayuda. Al decirle usted a la persona y apuntarlo, lo estamos involucrando psicológicamente y socialmente. Esa persona difícilmente deje de ayudar mientras se encuentre involucrado de esta forma, ¿sí? Entonces, estas situaciones que nosotros veíamos y todo lo que nosotros vamos a ver en la calle, porque a partir de ahora vamos a tener otra mirada, donde vamos a estar mucho más atentos, donde tal vez no bajemos directamente a la calle, sino que tal vez esperemos el semáforo o veamos hacia ambos lados para cruzar una calle. Recordemos que una emergencia puede suceder en cualquier momento. Es una situación súbita que va a poner en riesgo a la comunidad, a nosotros mismos. Y de esta forma, también es que tenemos que tener claro que al ser súbito, que aparece, que emerge en cualquier momento, es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestros sentidos y vamos a empezar a agudizar nuestros conocimientos y nuestra atención para evitar justamente este desorden, esta confusión que genera tanto el caos. Si nosotros no nos entrenamos para poder avanzar, si nosotros no nos entrenamos para poder salir adelante en determinadas situaciones, seguramente vamos a ser parte del problema y no parte de la solución de este problema, ¿sí? Entonces, esta es una imagen que nosotros la vamos a ver a diario, la vamos a ver frecuentemente.
una situación de caos donde llegamos a una escena y tenemos familiares, tenemos curiosos y poca gente que colabora y muchas víctimas para salvar. Entonces, empezar a hacer un tiempo para empezar a mirar distinto. Probablemente nosotros estemos acostumbrados a una mirada muy entubada de la situación. Es acá donde nosotros vamos a empezar a cambiar algunos conceptos con respecto a nuestro cuidado. Bien, para buscar algunas diferencias en lo que son las definiciones explícitas de cada uno de estos temas, vamos a buscar algunas con las cuales nos vamos a orientar, nos vamos a guiar, pero de alguna forma después nosotros con nuestras palabras les vamos a ir dando un poco de forma, ¿sí? La emergencia son los siniestros que producen víctimas y daños económicos. Fíjense por qué estamos teniendo también en cuenta el tema de los daños económicos después de una emergencia, porque hay que volver las cosas a su orden, hay que volver las cosas a su lugar. Y evidentemente todo esto tiene un costo, que no solo para la persona que sufre el accidente, sino que también tiene un costo para la sociedad que tiene que bancar, que tiene que pagar todo un sistema sanitario, todo un sistema bomberil, todo un sistema policial y, ¿por qué no?, todo un sistema cultural que también se ve afectado en lo que es la emergencia, ¿sí? Entonces, siniestros que producen víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, chicos, que generalmente lo dejamos de lado. Vamos a una emergencia y no nos estamos preocupando por el derrame de fluidos, por el derrame de químicos o por los plásticos tirados o los hierros retorcidos que quedan en nuestro medio ambiente. También tenemos que tener en cuenta planes de mitigación para después poder abordar esa emergencia, dejar todo en las mínimas condiciones de peligro o tratar en lo posible de volver todo a su curso normal, ¿sí? Entonces, son todos causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o por la combinación de ambos. Y fíjense que muchas veces no tenemos en cuenta la naturaleza en todo lo que son los accidentes. Algunos descuidos cuando vamos al río, cuando vamos a la playa, o tal vez algunas situaciones que nosotros mismos buscamos de ponernos en peligro o minimizamos en determinadas tormentas, son cuestiones que nos llevan a tener estas situaciones de emergencia, estos accidentes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Entre una emergencia y un desastre debemos tener esta diferencia pequeña que justamente el desastre nos va a exceder en todo lo que es en todo lo que es, perdón, se me está quedando sin tiempo, en todo lo que es la emergencia, ¿sí? Entonces, estos desastres, de alguna forma, tenemos que minimizarlos para poder trabajar, para poder estar atentos a esta situación que nos vamos a ir encontrando. Entonces, vamos a tomar al desastre como los siniestros de gran severidad y magnitud que producen víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales, el medio ambiente, y que no pueden manejarse con los procedimientos rutinarios de emergencia o con los recursos locales. Entonces, tengan en cuenta que esto también es muy importante, porque de alguna manera nosotros vamos a estar viendo que tal vez estemos en una ciudad, pero esa ciudad se convierta en cuestión de segundos en una zona agreste, en una zona donde la situación de golpe se vea complicada. Pero ustedes me dirán, estamos en la ciudad de Córdoba, donde tenemos un montón de ambulancias, un montón de hospitales, por eso también Córdoba la adopta, llena de profesionales que tienen la posibilidad de hacer una primera atención. Pero si yo les digo, por ejemplo, en un caso donde tal vez en Colón y General Paz, las dos intersecciones más importantes, tenemos un desastre donde chocan 2 o 3 colectivos, donde tal vez se vea involucrado un camión que transporta materiales químicos, donde tal vez se ve involucrada una situación donde se encuentra una escuela. De golpe, el hospital de urgencia, que está a cuestión de minutos, ¿sí?, en una situación normal, en esta situación de desastre, puede convertirse inmediatamente en una zona agreste, en una zona hostil, porque ya la atención primaria no va a estar en cuestión de minutos,
sino que probablemente tardemos más de 40 a 45 minutos en llegar a ese hospital de urgencias que simplemente que está a unas cuadras. Fíjense también cómo situaciones de conmoción social, todo lo que son una marcha, pueden llegar a demorar toda esta primera respuesta que nosotros necesitamos para mitigar estas situaciones de emergencia. La amenaza es el factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos. La amenaza, siempre hay o existe una amenaza latente que pueda poner en peligro. Y a eso le vamos a sumar también todo lo que son los factores de riesgo, donde empieza a jugar lo que es la vulnerabilidad. Ya la amenaza no solo está latente, sino que también a través de las debilidades nos vamos a hacer vulnerables. Y esta vulnerabilidad se combina directamente con la amenaza porque estos factores, tal vez naturales, sociales, empiezan a jugar con los factores humanos también, ¿sí? Entonces, como factores de riesgo, lo que es la vulnerabilidad, la amenaza, a tenerlos muy en cuenta. Y evidentemente en todas estas situaciones siempre existen daños que pueden ser los daños materiales o también los daños psicológicos de esta situación. Vamos a encontrar los riesgos, todo lo que es esta posibilidad de generar los daños sociales, ambientales y económicos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos algunos factores que van a estar interfiriendo con esta situación, algunos los vamos a poder manejar y otros no. Y dentro de los que no vamos a poder manejar, vamos a encontrar justamente que vamos a encontrar todo lo que es el clima, la cultura, la topografía y la economía. ¿Y por qué hablamos de cultura? Y tal vez también tengamos que hablar de religión. Muchas veces hay personas que se encuentran en una determinada situación que por su cultura, por su religión, no permiten la atención prehospitalaria, la atención médica, ¿sí? Entonces, también tenemos que entrar a jugar con esos factores y de hecho tal vez en algún momento tengamos que solicitar la intervención de un juzgado para que nos habilite, para que nos autorice a hacer determinados procedimientos. Ahora, hay algunas cuestiones que evidentemente sí las vamos a poder modificar porque dependen tal vez de lo que es la educación, el trabajo previo con todo lo que es la capacitación de la persona, de la comunidad, donde vamos a hacer un plan de seguridad urbana, donde vamos a hacer estas redes de autoprotección, donde podamos tener a nuestra familia con una seguridad doméstica comprometida, con una familia entrenada que sepa qué es lo que tiene que hacer, empezando simplemente por un llamado telefónico. Y también la seguridad industrial para que nuestra sociedad de alguna forma se encuentre protegida, se encuentre cuidada, ¿sí? Entonces, para evitar todo este caos, nosotros vamos a empezar a ver cuáles son las secuencias donde vamos a empezar a trabajar con mucho cuidado para todo lo que es el arribo de nuestras víctimas. Y es acá donde el CES, la seguridad, la escena y la situación empiezan a jugar un papel preponderante, ¿sí? No hace falta que anoten, recuerden que después van a recibir todo el material. CES, seguridad, escena y situación. Estos conceptos son sumamente importantes para nosotros y lo vamos a ver durante todo el año. Por eso necesito que ustedes puedan marcárselo a fuego a el CES, seguridad, escena y situación. En este sentido, nosotros debemos ver que siempre vamos a encontrar en determinadas situaciones muchos riesgos, muchos peligros, pero nosotros debemos de alguna forma tratar de minimizar esos riesgos y tomar muchas precauciones. Muchos cuidados para nosotros mismos y para la víctima, ¿sí? Y acá es donde nosotros de alguna forma tenemos que utilizar mucho todo lo que es el sentido común, nuestros sentidos y por sobre todo nuestra capacitación y nuestro entrenamiento, aún como sociedad. Recuerden que generamos redes de autoprotección. Entonces, si todos nosotros vamos conociendo los distintos protocolos, es muy probable que todos nosotros, de alguna forma, podamos estar mucho más cuidados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos?
ser parte de la solución del problema, no parte del problema. Entonces, acá es donde yo los invito de alguna forma a ser un poquito más egoístas, donde ustedes, a partir del conocimiento que ustedes tienen, de esta diferencia con la sociedad, esta capacidad distinta que ustedes van a tener de ayudar, empiecen a tener este sentido de decir, yo me tengo que valorar por lo que sé y por lo que puedo hacer. Entonces, mi seguridad es importante. Primero yo, en segundo lugar yo y en tercer lugar yo. Si yo no estoy seguro, yo no puedo ingresar a todo lo que es la escena, chicos, porque de alguna forma vamos a tener serios problemas cuando necesitamos dar respuesta a esa necesidad de contención que tiene la sociedad, ¿sí? La escena es todo aquello con lo que nosotros nos vamos a encontrar, es esa representación teatral de donde nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, a nosotros nos activan inmediatamente, salimos en nuestro móvil o nos encontramos en la calle y vamos recibiendo alguna información que nos dice choque múltiple, explosión, bueno, perfecto, o tantos heridos o un desvanecimiento. Cada una de las situaciones va a ir variando y va a ser totalmente distinta, ¿sí? Pero recuerden esto, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos con una visión totalmente entubada? Nosotros vamos a dejar de mirar otros factores, vamos a dejar de prevenir y vamos a estar totalmente en riesgo, porque al estar con esa mirada totalmente entubada, no vamos a estar viendo la situación real que está pasando, ¿sí? A medida que nosotros nos acercamos a la situación de accidente, a medida que nosotros nos acercamos a nuestra víctima, nosotros tenemos que ir abriendo nuestra mirada para ir observando los riesgos potenciales, las vulnerabilidades, las amenazas, ¿sí? Y los peligros latentes. Entonces, hay que estar sumamente atento porque el hecho de que encontremos a una persona tirada en la calle y un colectivo de la línea 61 a 20 metros con las balizas puestas, no siempre va a significar de que haya sido el colectivo el que lo haya atropellado a esa víctima, a ese paciente. Puede haber otros factores que nos indiquen que tal vez había un peligro latente y el colectivo simplemente está ayudando. Pero guarda, por eso yo también voy a mandar a la gente a cortar el tránsito, pero mirando en el sentido del tránsito para que pueda ver los peligros. No los voy a poner de espaldas al tránsito porque se lo van a llevar puesto. Nosotros debemos cuidarnos y por eso debemos estar sumamente atentos a lo que está pasando y ver los peligros potenciales, las amenazas, las vulnerabilidades. Si yo estoy de espaldas al peligro, es muy probable que ese peligro me lleve totalmente puesto, ¿sí? Bien. Vamos entonces con todo lo que es la situación. Y en la situación nosotros tenemos que tener otro aspecto preponderante donde vamos a tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuáles son las personas que están involucradas y cuáles son los recursos que vamos a disponer para esa situación, para esa necesidad de contención. Entonces, ahí empezamos a jugar con una ficha con un tablero de ajedrez, con una cuestión de táctica, de estrategia, de ver cuál es la situación con la que me estoy encontrando, qué voy a necesitar, qué voy a activar, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la evaluación de la escena que nosotros vamos a ir haciendo, siempre tenemos que abrir esa mirada, dejar de mirar en tubo. Ya no estamos mirando únicamente el accidente, estamos mirando a la gente, a los peligros potenciales, a los riesgos, a nuestras vulnerabilidades, ¿sí? A nuestro equipo. Entonces, yo me empiezo a cuidar la regla del yo, seguridad. Primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a estar muy atentos a todo lo que es el uso de nuestros sentidos. Vamos a utilizar nuestros sensorios para poder detectar riesgos inminentes, peligros, amenazas, ¿sí? Diego, por favor, no juegues con la pantalla, gracias. Entonces, gracias a esta regla mnemotécnica del veo, vamos a ver, escuchar y oler. Esto nos va a permitir, de alguna forma,
sacar esa mirada de tubo y empezar a ver justamente cuáles son los peligros latentes. Escuchar qué es lo que está pasando en mi entorno. Las llamas empiezan a hacer ruido, ¿sí? A ver, el derrame de fluidos también empieza a hacer ruido. Eso nos permite oler, detectar peligros. También podemos ver que si al lado de un vehículo que está en una posición inclinada encontramos un líquido, probablemente ese líquido sea una situación de combustibles y sea un peligro latente que nos ponga en riesgo a todos nosotros. Entonces, a través del veo nos vamos a estar protegiendo o estar atentos a determinadas situaciones. Bien, ¿cómo vamos a activar el servicio de emergencias? Esto es realmente sumamente importante porque nosotros, de alguna forma, nos tenemos que apoyar siempre en la caballería, en la ayuda que va a venir, ¿sí? Entonces, a ver, hay una regla mnemotécnica que se llama pedir, que ahora la vamos a desarrollar, pero básicamente lo que nosotros primero tenemos que hacer, ¿qué es lo que pasa? Uno en una situación de nervios, hola, manden una ambulancia, necesitamos ayuda, ¿sí? Pero mientras tanto, no dimos la información necesaria. Entonces, vamos a hacer una llamada a la central de emergencia, vamos a utilizar adecuadamente los números de emergencia, vamos a identificarnos, hola, soy Alejandro Villafañe, estoy en una situación de emergencia, este es mi número de teléfono. ¿Y por qué le vamos a dar nuestro número de teléfono? Porque justamente tenemos la posibilidad de que esa llamada se pueda cortar y que de alguna forma, ¿sí? Nosotros también, si se nos corta la llamada, el operador, el despachante, puede hacer una llamada de vuelta y seguir aportando ayuda. Vamos a indicar todo lo que es cuál es la ubicación exacta de donde está pasando esta situación. Y vamos a tratar de dar todos los datos necesarios para que esa información sea muy importante para que tanto el despachante como la ayuda que está viniendo puedan tener un panorama claro de lo que está pasando en ese momento y en ese lugar, ¿sí? Bien, si es necesario, pedir servicios policiales, servicios médicos, porque tengan en cuenta que acá tenemos que hacer también un trabajo interfuerzas, entonces vamos a necesitar desde la Policía Ciudadana o Policía de Tránsito para que nos corte el tránsito, para que genere un corredor sanitario, vamos a necesitar la policía para la seguridad nuestra, la seguridad de las víctimas, vamos a necesitar al personal de rescate para que haga la extracción de la víctima o la primera atención y también el personal sanitario para que pueda hacer todo lo que es este traslado, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tratar de contarle a la persona, al despachante o al operador que nos está recibiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros estamos viendo y vamos a tratar justamente de aportar la mayor cantidad de datos para esto. Siempre tenemos que ser los últimos en cortar con el despachante para que esa comunicación pueda estar fluida de alguna forma y sea muy precisa. Y con respecto al pedir, vamos a hacer esta regla mnemotécnica, una regla que nos va a permitir detectar que hay un paciente, si es adulto o pediátrico, porque no es lo mismo mandar, por ejemplo, a determinadas intervenciones un médico pediatra que en una de esas un médico clínico. Por eso también es importante. A nosotros no nos interesa, no nos hace la diferencia si es hombre o mujer, pero sí nos hace diferencia si es adulto o pediátrico. ¿Por qué? Porque la atención a los niños no es la misma que pueda llegar a necesitar justamente una persona adulta, ¿sí? Entonces, es muy probable que los niños mueran por una situación traumática y es mucho más probable que los adultos mueran por una situación cardíaca. Entonces, también la ayuda, la caballería, va a ser distinta. Ver cuál es el estado, ¿sí? Y ahí nos vamos a estar refiriendo al estado de conciencia de la persona, si está consciente o no está consciente. Y ya después veremos algunas otras herramientas que de alguna forma nos van a ayudar para poder hacer que si esa persona está en estado inconsciente, bueno, hacer determinados procedimientos o si está consciente, utilizar determinados protocolos para ver también en pocos minutos si esa persona está en un estado crítico o no crítico. Con respecto a la B, vamos a fundamentar y a basarnos en todo lo que son los datos, la dirección,
que no siempre tiene que ser una dirección exacta, porque tal vez no somos del lugar y no conocemos dónde estamos trabajando o por dónde nos estamos conduciendo. Pero sí tal vez decir de esta forma que estamos en la ruta provincial o dar algunas referencias que nos van a permitir, por ejemplo, detectar ese lugar, por ejemplo, a ver, Camino a Altagracia, ruta provincial, no sé, la 36 o la 5, ¿sí? La tranquera roja al lado del pino o al lado de los dos pinos, entonces, o al lado del monumento de Miriam Stafford. Son referencias que nosotros vamos encontrando para poder darle datos al despachante para que nos pueda mandar siempre la ayuda. Siempre nos hacemos en esa caballería que va a llegar después y en esa ayuda que vamos a poder encontrar. Siempre le informemos también al despachante si hay alguien que está tomando intervención, si hay alguien que está ayudando o si hay alguien que no está haciendo nada porque estamos solos. Ese dato también es importante porque ahí vamos a liberar el teléfono, ponerlo en manos libres y vamos a escuchar las instrucciones de prearribo que nos pueda dar el despachante. Esas instrucciones de prearribo nos van a permitir a nosotros de alguna forma estar atentos y poder colaborar con esas instrucciones con la víctima o con el accidente. Siempre esperar el retorno, que es la respuesta o las instrucciones que nos va a estar dando el despachante de alguna forma, ¿sí? Bien, acá vamos a hacer un pequeño corte porque están quedando un par de minutos. Vamos a dejar, ¿cuánto estamos?